Espero que hayan disfrutado de la cena. Vamos a continuar con la agenda de CADE 2013 y solicitamos, pues, continúen desde sus asientos para recibir a nuestro invitado internacional. Su atención, por favor, vamos a recibir a nuestro invitado. Él es abogado y economista nicaragüense especializado en políticas públicas y temas de reforma del Estado. Fue candidato a la vicepresidencia de Nicaragua por la alianza entre el Partido Liberal Independiente y la Unión Nicaragüense por la Esperanza, principal fuerza de oposición al presidente Daniel Ortega en las elecciones de noviembre de 2011. En 2006 fue candidato a la presidencia de Nicaragua por el Movimiento Renovador Sandinista. Ha sido profesor de la Universidad Centroamericana de Managua, Nicaragua. Entre 1981 y 1984 fue ministro de Cooperación Externa del gobierno de Nicaragua y embajador en México y España. Entre 1990 y 1992 fue diputado y miembro de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional. De 1992 y 2005 trabajó en el Banco Interamericano de Desarrollo como especialista en políticas públicas y de 1994 a 2005 fue jefe de la División de Estado, Gobernabilidad y Sociedad Civil. Posteriormente fue jefe de gabinete del secretario general iberoamericano Enrique Iglesias. En 2007 fue, por encargo de las Naciones Unidas, facilitador principal de la Concertación Nacional para el Desarrollo de Panamá. Ha sido consultor de diversos organismos internacionales e instituciones académicas y autor de varias publicaciones sobre desarrollo y democracia. Con la conferencia Participación Ciudadana, Institucionalidad y Democracia, recibimos al doctor Edmundo Harkin. Un fuerte aplauso. Buenas noches. Mucho agradezco al presidente APD y al señor Rosas, organizador del CADE, y a ustedes por la oportunidad y el honor de estar en esta noche. Señoras y señores, cuando en 1994 asumí la responsabilidad de ser el primer jefe de la recién establecida División de Reforma del Estado, Gobernabilidad Democrática y Sociedad Civil en el Banco Interamericano de Desarrollo, un destacado costarricense que estaba en el banco exclamó, sorprendido y extrañado: un NICA a cargo de los programas de gobernabilidad democrática. Algo semejante me ocurriría años después aquí en Panamá. El presidente Torrijos, a mediados del 2006, convocó a la Concertación Nacional para el Desarrollo con el objetivo, dijo, de que se estableciera una visión de país, una agenda y los compromisos que garantizaran que los recursos provenientes de la ampliación del canal se utilizarían para el desarrollo de Panamá. E invitó al Sistema de Naciones Unidas a que organizara todo el proceso. Naciones Unidas organizó un grupo muy grande de consultores y consultoras panameños y extranjeros, entre los cuales había un grupo muy visible de consultoras y consultores nicaragüenses. Cuando a inicios del 2007 se presentó la necesidad, antes de iniciar la etapa formal de la concertación, de seleccionar a quien sería el facilitador principal de ese proceso, y la designación recayó en mí, entre el grupo de panameños se armó una suerte de turbamulta que interrumpió intempestivamente en la oficina de Isabel San Malo de Alvarado,
quien por Naciones Unidas estaba a cargo de todo el proceso, y la increparon. Isabel, un nica más. Si los nicas son tan buenos, ¿por qué ese país está tan mal? Estas anécdotas pudieran parecer un recurso para introducirme ante ustedes y llamar su atención. Pero la verdad que están íntimamente vinculadas con el tema de esta conferencia: participación ciudadana, institucionalidad y democracia. Porque, como veremos después, más que las personas, son las instituciones las que importan. Recién conversaba con el presidente de APD, y cuando él y el presidente Martinelli estudiaban en el INCAE en Nicaragua en la segunda parte de los años 70, Nicaragua estaba terminando un largo periodo de fuertísimo crecimiento económico. Durante 25 años, mi país había crecido a una tasa promedio de casi el 7%, equivalente a la que tenían los entonces llamados tigres asiáticos. Y todo el progreso acumulado se derrumbó por carencias institucionales y políticas, porque fuimos incapaces de hacer la transición de la dictadura a la democracia. Algo semejante nos había ocurrido a finales del siglo XIX, en que después de 3 décadas de estabilidad, paz y progreso, fuimos también incapaces de hacer el tránsito de la república oligárquica a la república democrática. En 1977, cuando Roberto Troncoso y el presidente Martinelli estudiaban en Nicaragua, un año antes del asesinato de Pedro Joaquín Chamorro, cuya consecuencia fundamental fue que transmitió a la sociedad que el cambio político deseable no era posible en los moldes institucionales de la dictadura, y se desencadenó la insurrección que terminó en la revolución sandinista, el ingreso per cápita de Nicaragua era superior al 50%, casi 2/3 del ingreso per cápita de Costa Rica y Panamá. Y hoy, 35 años después, el ingreso per cápita de mi país es la 1/5 parte o menos del ingreso per cápita de Costa Rica y Panamá. En pocos años, el ingreso per cápita de Nicaragua había retrocedido al año 1942, 47 años atrás, y las exportaciones se habían derrumbado un 80%. Estas dos trayectorias totalmente diferentes, la de Costa Rica y Panamá y la de Nicaragua, se explican fundamentalmente por razones institucionales y políticas. Para subrayar la importancia del tema que se ha seleccionado para esta conferencia, permítame que abandone la perspectiva de nuestros países y trate de colocarme en un mirador global. El libro de Economía del Desarrollo más importante del año pasado, y posiblemente de mucho tiempo, el de los profesores Daron Acemoglu y James Robinson, del Instituto Tecnológico de Massachusetts y la Universidad de Harvard, ha recibido numerosos comentarios. Solamente quiero citar
de George Akerlof, Premio Nobel del 2001 en Economía. Hace tiempo, un filósofo escocés poco conocido escribió un libro sobre qué hace que los países tengan éxito y qué hace que fracasen. La riqueza de las naciones, de Adam Smith, todavía se lee hoy en día. Con la misma perspicacia y la misma perspectiva histórica amplia, Daron Acemoglu y James Robinson han vuelto a abordar esta misma cuestión para nuestra época. Dentro de 2 siglos, nuestros tataranietos también leerán por qué fracasan las naciones. Fin de cita. Ese es el título de ese libro. ¿Por qué fracasan las naciones? Pero el subtítulo, Orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza, está más vinculado todavía a la tesis central del libro. Las instituciones económicas y políticas son más importantes que la posición geográfica, que los recursos naturales, que la cultura, que el mayor o menor acierto de las políticas económicas, porque en última instancia el éxito y fracaso de los países depende de las instituciones económicas y políticas y los incentivos que de ellas derivan, que articulan y orientan el esfuerzo de los países hacia el éxito o el fracaso. Este libro es un esfuerzo enciclopédico y riguroso, a la vez extremadamente ameno y leíble. En él se da cuenta de numerosos casos que contrastan el éxito y el fracaso de los países. Desde los 2 Nogales, Nogales, Arizona en los Estados Unidos y Nogales, Sonora en México, solamente separados por una valla, hasta el caso de Botsuana en el África, un país que ha crecido fuertemente, que ya tiene el nivel de ingreso de Costa Rica, en medio de los empobrecidos Zimbabue y Sierra Leona. Y numerosos otros casos para demostrar que esas otras variables, la geografía, los recursos naturales, la cultura, las políticas que se diseñan para los países importan, pero no tanto como importan las instituciones políticas y sociales. Por los años en que asumí mi responsabilidad en el BID, en la primera parte de los años 90, ya se empezaba a cuestionar el consenso de Washington. Las reformas que habían impulsado los organismos financieros internacionales habían ayudado a la estabilidad después de los enormes desequilibrios de finales de los 70 y los años 80. Y los peores momentos de esa década ya habían pasado para gran parte de nuestra región. Sin embargo, en general, con la sola excepción de Chile, los países estaban creciendo muy poco, lo que acentuaba la inconformidad y los costos de las reformas y el ajuste. Entonces se empezó a hablar de las reformas de segunda generación, en alusión a que las primeras, más de carácter macroeconómico y fiscal financiero, habían contribuido a esa estabilidad de los países, a superar los peores momentos de la crisis, pero no al crecimiento y a la generación de los empleos. El eslogan fue: las instituciones importan. Y se habló de las reformas de segunda generación más orientadas a las instituciones del mercado,
los derechos de propiedad, la seguridad de las inversiones, la seguridad de las transacciones y de los contratos. Y desde luego, las instituciones importan. Ese fue el eslogan. Pero como lo enseña la experiencia de nuestros países, podemos tener el mejor diseño legal y organizacional. Pero si la política, con P mayúscula, los partidos políticos, los liderazgos, el acceso a la información, el activismo de los ciudadanos, la rendición de cuentas, en definitiva, la vigencia efectiva de la independencia, separación y balance entre los poderes del Estado no mejoran, todos esos diseños de las instituciones del mercado estarán condenados a la irrelevancia. Al hilo de esas reflexiones, cuando se nos aprobó en el directorio del BID la primera estrategia para trabajar en temas de reforma institucional, gobernabilidad democrática y sociedad civil, escribimos lo siguiente: hay una relación directa entre el desarrollo económico y la calidad del proceso de gobierno. El éxito de las reformas económicas y las estrategias de reducción de la pobreza requieren del aumento de la capacidad institucional. Es necesario tomar en consideración las lecciones que ofrece la experiencia, según la cual estrategias y políticas económicas correctas se han visto limitadas en sus efectos por el mal funcionamiento de las instituciones públicas o por un ambiente político adverso. El libro de Acemoglu y Robinson viene a incrementar de manera sensible el arsenal de evidencia histórica y empírica sobre la importancia de las instituciones. No es esta la oportunidad para hablar sobre la viabilidad del crecimiento económico autoritario, pero definitivamente estos autores apuestan por la insostenibilidad del crecimiento económico autoritario, incluso en países como China, por la ausencia de la virtuosidad del círculo que se da entre instituciones económicas e instituciones políticas. Hasta ahora he hablado sobre la importancia de las instituciones y de la institucionalidad democrática en particular para el éxito de los países. Quisiera ahora preguntarme, para concluir, sobre el tema central de esta conferencia. ¿Por qué la participación ciudadana importa para las instituciones y la democracia? Desde luego, la participación ciudadana se inscribe en el debate más amplio entre democracia participativa y democracia representativa. Y a este respecto corresponde una decantación inicial y radical. Hay quienes no creen, aunque no lo confiesen públicamente, en la democracia liberal, en la democracia representativa. Y van del diagnóstico correcto sobre las insuficiencias, carencias y limitaciones de la democracia liberal, de la democracia representativa, a un concepto de democracia participativa que la sustituye. Y al final de ese camino, o al poco andar, lo que hemos visto
en países donde se aprecian esos fenómenos es que se quedan sin representación y sin participación. Es el caso de los así llamados populismos autoritarios, caudillismos plebiscitarios o de cualquier otra forma en que en definitiva un líder iluminado sustituye a la voluntad de los ciudadanos y termina aplastando a título de participación las instituciones formales e informales de la democracia representativa. Nosotros estamos convocados en esta conferencia con otra concepción. No omitimos nuestro reconocimiento en cuanto a las carencias, limitaciones e insuficiencias de la democracia liberal, pero no vamos de ese diagnóstico a la conclusión incorrecta de que la democracia representativa debe ser sustituida. No omitimos nuestra valoración de las insuficiencias y carencias. Recientemente, un amigo, el constitucionalista catalán Joan Vintró Castel, estuvo en Managua y dictó una conferencia sobre democracia participativa y renovación de la democracia. Señalaba Joan: las causas de la crisis de la democracia representativa son variadas. La complejidad de un mundo globalizado y altamente tecnificado, el alejamiento de los representantes públicos y de los partidos políticos con respecto a los ciudadanos, y por último, los supuestos de corrupción en los que se han visto envueltas bastantes autoridades políticas. Estos factores de crisis, agrega Joan, de la democracia representativa son los que explican precisamente el surgimiento de las propuestas y experiencias de democracia participativa como una vía para superar algunas disfunciones de la democracia representativa, para promover su enriquecimiento y renovación. En definitiva, la presentación de la democracia participativa sería, como señala uno de sus principales estudiosos, la democratización de la democracia. Esa es la clave. Renovar la legitimidad de la democracia representativa y apreciar en las diversas modalidades de participación ciudadana la posibilidad de esa cotidiana renovación de la legitimidad de las instituciones de la democracia. En este sentido, la participación ciudadana puede ayudar a cerrar la brecha entre la legitimidad de origen, aquella que se establece en los procesos electorales genuinamente democráticos, en que los votos se cuentan bien, y la legitimidad de ejercicio, que no deriva únicamente del correcto diseño de políticas y proyectos y su eficiente ejecución, sino del respeto a las leyes, el respeto a las instituciones y a auscultar permanentemente las voces de la sociedad. Panamá puede asomarse sin temor a la participación ciudadana. En este CADE vamos a tener la oportunidad de estudiar, conocer y debatir sobre numerosas experiencias de participación ciudadana, incluyendo esa tan informal pero tan potente de las redes sociales.
Y eso es lo que debe hacerse, porque a diferencia de la democracia liberal, de la democracia representativa, que tiene un cuerpo teórico y normativo sumamente desarrollado, la democracia participativa es más un cúmulo de experiencias de participación que varían de país en país, de cultura en cultura, de la cual se puede extraer lecciones y aprender mucho, sin aspirar a que tengamos un cuerpo teórico y normativo equivalente al de la democracia liberal. Decía que este país se puede asomar sin temor a la participación. Panamá tiene un enorme capital social, para usar la frase de Robert Putnam, de instituciones informales. En este país, la inmensa mayoría de fuerzas económicas, sociales y políticas forman parte del mismo paradigma de organización societal: democracia liberal y economía de mercado. Además, este país tiene una cultura y una tradición de diálogo y concertación que le ha permitido sortear momentos históricos de gran complejidad. Yo he tenido la fortuna de estar cerca de algunos de esos momentos. En adición a la Concertación Nacional para el Desarrollo, participé en representación del BID en los diálogos de Bambito, que a diferencia de mi país y de otros países, garantizaron la transición democrática o la consolidación de la transición democrática de este país, del autoritarismo a la democracia. En la segunda parte de los años 90, los diálogos de Coronado, que también seguí desde el BID, que a través de compromisos e importantes reformas legales e incluso constitucionales despejaron las dudas que entonces había sobre la capacidad de Panamá de administrar el canal. Ustedes, panameñas y panameños, no necesitan mirar a otra parte para entender que si las instituciones y la democracia importa para el éxito de los países y la participación ciudadana importa para la democracia y sus instituciones, la participación ciudadana importa para el éxito de Panamá. Muchas gracias. Doctor Edmundo Harkin, muchísimas gracias por esta exposición magistral y le invitamos a que nos acompañe nuevamente al escenario. Doctor, solicitamos nuevamente su presencia en el escenario e invitamos al licenciado Temístocles Rosa, presidente de la Comisión Organizadora de CADE 2013. Doctor, Edith, si nos acompañan con el doctor para el escenario. Nos acompaña el licenciado Temístocles Rosa, presidente de la Comisión Organizadora, quien en nombre de APEDE y de CADE 2013 hace un significativo reconocimiento en agradecimiento a la participación del doctor Edmundo Harkin. Fuerte el aplauso nuevamente. Señoras y señores, muchísimas gracias por habernos acompañado. Mañana inician las conferencias a partir de las 8 de la mañana y esperamos contar con su asistencia. Muchas gracias. Buenas noches a todos.